de las ondas de longitud más cortas, y están entre las 100 y los 380 nanómetros. Este tipo de radiación tiene algunas características muy particulares, como primero estar subdividida en ultravioleta C, ultravioleta B y ultravioleta A. La radiación ultravioleta C es la que está más alejada del espectro de luz visible, pero que nos puede servir en algunas ocasiones como un germicida, específicamente la longitud de onda de 253.7 nanómetros. Esto en este momento de nuestra pandemia en la que estamos viviendo, pues es un tipo de radiación que se ha estado utilizando para la desinfección y mantener asepsia en algunos equipos que se utilizan para la atención a los pacientes. Bueno, ¿qué es lo interesante de la radiación ultravioleta o de la luz violeta? Que tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas es desde los ciclos circadianos, en donde nosotros sabemos que es de día y que podemos activarnos. También tiene funciones y activa funciones importantes en el metabolismo de los seres humanos, de las plantas, de los animales, del planeta en general, pero en exceso es cuando empieza a provocarnos daños. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la luz violeta tiene ventajas y que también tiene desventajas, sobre todo cuando nos mantenemos expuestos a mucho tiempo a ella y sobre todo sin protección, porque todo el tiempo estamos expuestos a este tipo de radiación porque proviene directamente del sol, pero si nosotros nos mantenemos con protección y en un tiempo específico, seguramente no tenemos complicaciones, pero si no cuidamos estos dos aspectos, seguramente tendremos alguna repercusión. Simplemente nos ha pasado seguramente cuando hemos ido a la playa y nos exponemos más de lo que acostumbramos a la luz del sol, y además lo hacemos sin protección adecuada como un buen filtro solar, entonces podemos tener daños por radiación ultravioleta. Entre ellos podemos tener enrojecimiento en la piel, erupciones, alergias, quemaduras solares, fotoqueratitis aguda. Eso es ya cuando son casos muy graves. A mediano plazo podemos tener conjuntivitis, y a largo plazo tenemos unos procesos muy importantes como el fotoenvejecimiento, la degeneración macular relacionada a la edad, cataratas, pterigión, pingüécula, que son patologías que en el trabajo diario del optometrista son frecuentes y que a veces no conocemos exactamente cuál es la principal causa, y podemos también darnos cuenta que al ser multifactorial, uno de los factores que podría estar interviniendo en la presencia de estas patologías oculares es justamente la cantidad de radiación UV que está recibiendo esos ojos que estamos nosotros revisando. Bueno, otra cosa importante que nos genera la exposición a rayos UV con no la medida adecuada es la generación de radicales libres. Esto es, como definición, busquémosla en algún diccionario, el radical libre es un átomo o una molécula que contiene un electrón desapareado en el orbital más externo y es semejante a algunas moléculas producidas por la combustión química en el metabolismo aerobio de los seres vivos. Estas sustancias que se generan por el metabolismo aerobio nos dan como resultado que son oxidantes y altamente reactivas. Por lo tanto, si ustedes recuerdan cuando apareció esto de que tenemos un hoyo en la capa de ozono y que la acción de la luz solar es más dañina que cuando estaba completamente formado esa protección, ese escudo de ozono alrededor de la superficie terrestre, no teníamos tantos problemas con estos radicales libres, y que ahora es muy común la sugerencia de que entre nuestra dieta incluyamos antioxidantes, ¿sí? Para que nosotros podamos tapar el espacio que deja libre el radical libre y no se peguen algunas otras moléculas que son dañinas para nuestras células. Dentro de esto está el fotoenvejecimiento. Otra cosa importante que ha causado la exposición a grandes cantidades de luz ultravioleta
o a tiempos muy prolongados de luz ultravioleta es las mutaciones en nuestras células. Han encontrado que la radiación ultravioleta que proviene del sol, además de destruir el ADN de nuestras células, nos puede dañar y puede predisponer al organismo para el desarrollo de algunas adaptaciones que han sufrido esas células. Se han identificado que hay un mecanismo de seguridad que hace que las células dañadas por radiación ultravioleta, en vez de seguir creciendo y de seguir mutando, dicen ellos, cometen suicidio y entonces así provocan que no se genere una mutación dañina en el organismo. Este es un proceso sumamente complicado. Yo traté de hacerlo más sencillo, de explicarles cómo es que estas células que ya fueron dañadas por la radiación ultravioleta no generan mutación como es el camino que comúnmente siguen, sino que algunas en particular por algunos receptores que tienen prefieren morirse y no seguir generando más células en desorden con características que no son las adecuadas y que no cumplen las funciones correctas, y entonces dar lugar a mutaciones que finalmente nos darán lugar a cáncer, que es uno de los padecimientos que se han vuelto más frecuentes con la aparición de la exposición por mayor tiempo y sin protección a la radiación ultravioleta. Y entonces, dentro de los efectos de la radiación ultravioleta en la piel podemos tener cáncer, que puede ser no melanómico, y melanoma maligno, definitivamente, que eso es lo que nos preocupa más, que lleguemos a tener un padecimiento que sea maligno, que cause metástasis y que ponga en peligro quizás hasta la vida del paciente si no es detectado a tiempo. En nuestros ojos puede haber efectos agudos y efectos crónicos, pero ahí hay un error de fotografía. En el sistema inmunológico se ha encontrado que altera la actividad y la distribución de algunas células responsables de desencadenar las respuestas inmunitarias humanas. Entonces, se ha determinado que también la acción de la radiación ultravioleta provoca una disminución para poder atacar los microorganismos que están en contacto con nosotros a través del medio ambiente. Hablando ahora del COVID, no sabemos precisamente si se está estudiando hasta este momento si la exposición a radiación ultravioleta pueda causar también que no haya una respuesta adecuada para la defensa de nuestro organismo. Y bueno, entonces yo considero y les quiero compartir que parte importante de la acción de la radiación ultravioleta sobre nosotros como seres vivos en este planeta tiene que ver mucho con la exposición, el tiempo de exposición que tenemos a la radiación y el que tengamos o no una protección para esa radiación. Es verdad que nosotros contamos con protección que ya viene inherente a nuestra raza y a nuestro género para algunas radiaciones, pero en este momento que hemos tenido cambios de clima, que hemos modificado nuestro ecosistema gracias a todos los componentes químicos que utilizamos en nuestra vida diaria, hemos también modificado la acción buena o mala sobre nuestro organismo de la radiación ultravioleta en particular en este momento. Entonces, si nosotros cuidamos el tiempo de exposición y cuidamos tener la protección adecuada al tipo de radiación al que vamos a estar enfrentando, seguramente vamos a tener menos complicaciones. Entonces, yo les dejo esto. Pensemos en cuánto tiempo estamos expuestos. A veces no podemos nosotros cuidar el tiempo de exposición porque probablemente el trabajo en donde nos desenvolvamos tenga que ver con una exposición muy fuerte a la radiación ultravioleta, pero entonces debemos de buscar tener una protección adecuada para que esta condición no nos genere una complicación mayor en nuestra vida. Y con esto yo los dejo para que podamos continuar con el webinar del día. Muchísimas gracias, maestra Marce. Excelente reflexión. Yo creo que al final siempre mucho de lo que nosotros obtenemos o dejamos de tener es de alguna manera
cuestiones que podemos prevenir con estas pequeñas acciones que ahora nos han comentado y que nos van a seguir comentando. Y bueno, pues muchas gracias, maestra Marce. Ahora vamos a ceder la palabra a la licenciada en optometría Alicia Alcázar, que para mí es un placer poderla presentar, porque bueno, pues Alicia es una parte importante para la clínica de optometría, es un apoyo fundamental, ya que siendo parte de Johnson & Johnson, ella es quien nos visita y ella es quien algunas veces nos provee de ciertas cosas que para nosotros en la clínica pues es vital. Entonces, para mí es un honor. Muchísimas gracias por el apoyo, Alicia. Muchísimas gracias y pues te cedo la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que para mí es un gusto estar compartiendo desde esta parte. Regularmente mi intervención siempre es con los alumnos, pero pues bueno, hoy nos toca estar de este lado. Muchas gracias a ti, Marce, a ti, Ceci, y muchas gracias a la oportunidad que nos dan para poder desde Johnson & Johnson compartir con ustedes este tipo de información que pues definitivamente para, no solamente yo creo para los pacientes, yo creo que para nosotros como profesionales de la salud pues siempre va a ser muy importante, ¿no? Al final del día, fuera de ser profesionales, pues también tenemos familia, también tenemos a nuestro cuidado gente, pues que está expuesta justamente a todo esto que ya empezó Marce a platicar hace un ratito. Y pues bueno, vamos a empezar con la charla de esta tarde y pues esperando que para ustedes sea obviamente de entero, pues conocimiento, ¿verdad? Porque al final del día eso es lo que buscamos, que podamos compartir experiencia, pero sobre todo que podamos compartir métodos preventivos para, pues obviamente, nuestros pacientes, independientemente de la carrera que nosotros tengamos. Entonces, para dar inicio a esta charla, voy a dejar que el doctor Nelson inicie para que nos dé la bienvenida y a partir de ello podamos arrancar. Por favor, gracias. Gracias, Alicia, y pues nuevamente gracias a la División de Extensión Universitaria por invitarnos a ser parte de este programa académico que tan bien organizado tienen y que es tan útil para todos nosotros. El día de hoy, pues una presentación más del Johnson & Johnson Institute, el Departamento de Educación Profesional de la firma Johnson & Johnson y de la marca de lentes de contacto AcuView. Vamos a dar entonces inicio a nuestra charla del día de hoy. Eyes. From the moment we first open them, their magic is at work. Our eyes soak up the world around us. They inspire us to discover, feed our curiosity, capture our most precious memories. We see the faces of our family, our friends, our loved ones. We rely on our sight to illuminate the journey. And yet our eyes age with us, not always able and strong. Sometimes they obscure the magic we have come to appreciate every day. That is why we are committed to elevate sight throughout a lifetime for those in need, worldwide. Innovating in new ways every day to protect the magic of our eyes. Johnson & Johnson Vision. Bueno, muy bien, sean bienvenidos entonces a esta charla que hemos titulado El poder invisible de la luz ultravioleta. Es porque necesitamos que la población
del mundo sea consciente que realmente la radiación ultravioleta está generando daños y no es una noticia de este año, sino desde siempre ha venido generando alteraciones en la salud de los humanos y que debemos ser conscientes y empezarnos a preparar desde el punto de vista de no solo prevención de la salud, sino de promoción de hábitos saludables frente a este tipo de exposición y de riesgo permanente. Bien, ustedes recuerdan que hace unos años se hizo una campaña mundial para que empezáramos a limitar el uso de los aerosoles o de los aspersores que tenían clorofluorocarbonos, porque estaban dañando la capa de ozono, estaban debilitando la capa de ozono, que es vital para evitar la radiación dañina de la luz ultravioleta. Y esto básicamente porque la capa de ozono es la que estaba filtrando los rayos más fuertes y más cancerígenos de este tipo de radiación, que es la de tipo UVC. Sin embargo, ese daño que se generó en la capa de ozono se estimaba en esos momentos y todavía los estudios aseguran que se va a lograr, si seguimos evitando el uso de aerosoles y aspersores, se va a lograr recuperar hacia el año 2050. O sea, todavía estamos pagando el uso y el abuso de este tipo de clorofluorocarbonos. Entonces, pues, informaciones como estas son las que necesitamos empezar a concientizar con nuestra población de salud y también, pues, con los receptores de este servicio, para que entendamos que la luz ultravioleta, así como tiene sus ventajas, como lo decía la licenciada Marcela López, pues también tiene grandes desventajas. Entonces, pues permítanos avanzar en el tema. El día de hoy los estamos acompañando de parte del equipo de educación de Johnson & Johnson Vision México, la licenciada en optometría Alicia Alcázar y mi nombre Nelson Merchan, optómetra colombiano, gerente del Departamento de Educación Profesional en la compañía. Entonces, nuestra agenda es primero, pues, entender un poco, que hablemos sobre qué es el índice ultravioleta y la intensidad de la radiación, cómo estas intensidades nos están afectando a nivel del cuerpo humano y cómo debemos entender las protecciones que el mercado nos ofrece. También la comunicación sobre el índice UV y las alertas, peligros, mitos y realidades de este tipo de radiación y su influencia en la salud y en la visión. Los efectos nocivos de esta radiación, sobre todo en piel y ojos, que es donde más evidente se hace el daño. Y por último, pues que hablemos un poco sobre los lentes de contacto bloqueadores de estos rayos ultravioleta, los tipos y sus clases. Entonces me voy a permitir hacer la introducción acerca del índice ultravioleta y la intensidad de radiación. Pues necesitamos entender y desglosar un poco, como lo decía la maestra Marcela, que las longitudes de onda vienen desde las visibles y las no visibles, y entendemos que se miden nanómetros. Los nanómetros, entre las radiaciones de un nanómetro hasta 400 nanómetros, comprenden todo el espectro de la luz ultravioleta, y por eso ustedes van a encontrar que a veces van a conseguir soluciones ópticas, ya sea gafas o lentes de contacto, y traen unos porcentajes de protección. En algunos se establece en el grado de nanómetros que protege y en otros se establece en el grado de protección a la radiación ultravioleta. Entonces, por ejemplo, en unas gafas solares, en unos lentes de armazón solares que traen una protección de 400 nanómetros, tengan plena confianza que le está protegiendo todo el espectro de luz ultravioleta, porque va desde 1 hasta 400. Pero en aquellos en que están, por ejemplo, dice protección 100 nanómetros, estas tienden a ser las gafas que no realmente están ofreciendo un servicio de protección, porque los nanómetros en la luz ultravioleta se miden desde 0 hasta 200 nanómetros, una categoría que llamamos el UV de tipo de vacío, o sea, la luz ultravioleta de UV vacío. De 200 a 320 aproximadamente tenemos la radiación ultravioleta, de 200 a 280 la UVC, la que se queda detenida en la estratosfera o capa de ozono. Tenemos la UVB, que viene entre 280 y 320, y la UVA, que está entre 320 y 400. Entonces vamos a entender un poco más qué significa esto para el cuerpo humano y para la exposición y riesgo que tenemos. Estas radiaciones, pues muchos lo han entendido como los rayos de sol, y por lo general y culturalmente nosotros, cuando nos exponemos al sol y nos quemamos, decimos que nos quemó el sol. Realmente lo curioso es que pues sacamos esas conclusiones culturales, ¿verdad?, por asociación, pero necesitamos entender que efectivamente el índice ultravioleta hace parte de la radiación no visible. Entonces nosotros no lo vemos, lo asociamos al sol, pero no lo vemos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo asociamos al sol? Porque es cuando mayor quemadura tenemos y nos expresamos en ese grado a veces de satisfacción cuando logramos un bronceo. Pero digamos, en alturas, a nivel de montaña o a nivel de altas, a nivel
a nivel del mar, en altas montañas también puede haber una afectación por radiación ultravioleta, así esté opaco el día, porque no es asociado directamente a la exposición directa al sol, sino es ese tipo de radiación que está llegando sobre toda la Tierra. Entonces recuerden que tenemos los grados de UVA, UVB y UVC. Los UVC, que son los de más corta longitud de onda, son los más fuertes, pero van a quedar supuestamente detenidos en la estratosfera y la capa de ozono. Los UVB ya llegan incluso hacia la Tierra y los UVA, pero entre ellos tenemos que empezar a distinguir cuáles son los más potentes. Hay una gran curiosidad, los más fuertes son los UVB, que son los que nos llegan a alterar toda la parte epidérmica y todas las estructuras epiteliales, pero los UVA, que aparentemente son los más nobles, los que apenas logramos de ellos un bronceo, son también los más peligrosos porque como parecen inofensivos, nos exponemos más a ellos. O sea, le sacamos más gusto a estar bronceados y nos exponemos largas horas a unos bronceados. Incluso hoy en día hay mucha gente que le gusta ir a los solarium para lograr un bronceo artificial, supuestamente, pero son los de más baja energía, los UVA, pero los de mayor penetrabilidad. Y cuando hablamos de mayor penetrabilidad, estamos hablando sobre el daño que ejerce sobre el cuerpo humano, y es que nos afectan las células epidérmicas y por ende nos están generando una alteración de los fibroblastos dérmicos. Entonces, cuando hablamos de la intensidad de la radiación, pues depende de muchos factores. Uno, pues es la altura del sol hacia las zonas ecuatoriales. Cuando vamos al Caribe, a esos paseos de sol, pues estamos muy contentos por el sol y el disfrute del buen clima, pero allí estamos mucho más expuestos a la exposición porque hay una condición más directa hacia la radiación solar. Otro es la latitud, o sea, es diferente cuando estamos en altas montañas y sobre todo cuando hay nieves perpetuas, porque no solamente nos afecta la corta distancia hacia esa radiación solar, sino también que se refleja en la nieve. La nieve es un espejo perfecto, entonces podremos tener un sombrero para protegernos de la luz del sol, pero la radiación se refleja en tierra y nos va a afectar igualmente a nivel visual y ocular y pues a nivel de toda la piel. Al igual la nubosidad no es un factor que filtre los ultravioleta, o sea, los ultravioleta logran traspasar las nubes. Entonces, es bien importante que podamos reconocer y concientizar a nuestros pacientes que no es el sol, sino que es la radiación que no estamos viendo y hace parte de ese espectro no visible. Y por último, pues entender las leyes un poco de la luz, y las leyes de la luz hablan de refracción, de reflexión, y la reflexión es la que más nos está preocupando. Importante que podamos entender también las horas del día. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero bien interesante porque muchos de nosotros podemos estar a una misma hora en diferentes localidades en una misma ciudad y la exposición puede aumentar o disminuir. Y además a veces la estamos haciendo que se vuelva un poco más fuerte, un poco más robusta esa radiación porque estamos utilizando algún tipo de iluminación artificial que no sabemos si está o no emanando una radiación ultravioleta. Es importantísimo saber, por ejemplo, que en los rayos, más del 90% de la radiación ultravioleta sí atraviesa las nubes finas, que la arena, cuando vamos a la playa, la arena tiene unos cristales que reflejan la radiación ultravioleta. El agua casi no refleja la radiación ultravioleta, pero sí permite el paso de la misma. Entonces, se dice que cuando estás en el agua, hasta por lo menos 50 centímetros a 1 metro podría llegar a haber afectación directa de la luz ultravioleta y también quemarte. Y esto es muy importante porque ahora vamos a conocer un poco de estos hábitos saludables que debemos tener cuando estamos de paseo, sobre todo cuando vamos a broncearnos con ese ánimo de me voy a broncear, qué reglas de higiene y autocuidado debemos tener pues para que esa condición no sea de riesgo. Bien lo decía la licenciada Marcela, así como tiene ventajas, tiene desventajas. Recordemos que una de las ventajas de exponernos a la luz del sol es que pues estamos logrando que haya una producción de vitamina D, este calciferol que se llama, es el que está manteniendo los grados y volúmenes de calcio en la sangre, y esto es bien importante para el cuerpo humano, además que hace que funcione perfectamente el sistema endocrino, está además colaborando para el intercambio de colesterol en nuestro organismo, mejora el sistema inmunológico. Por eso una de
las preocupaciones de estar encerrados en pandemia era que no tomáramos la luz del sol, porque necesitamos del sol para generar también esa vitamina D, y esa vitamina D pues nos ayudará a mejorar el sistema inmunológico, y por eso en los niños también pedimos que se pongan un poquito al sol, pero pues hay que medir, hay que ser muy mesurados en ese tiempo de exposición a la radiación, porque está bueno que se produzca la vitamina D, pero está muy malo que empecemos a generar un envejecimiento dérmico y un daño por radiación ultravioleta en los tejidos. Entonces, también la luz del sol es antioxidante, y los antioxidantes lo que están haciendo es evitar la generación de radicales libres. Recuerden que los radicales libres lo que están generando es básicamente envejecimiento, porque se rompen esas cadenas de colágeno y de fibrina en la piel. Entonces, pues muy importante que seamos conscientes de que es bueno, pero no tanto. Cuando queremos saber acerca del índice de radiación ultravioleta, pues la tecnología hoy nos está ayudando mucho. Lo que pasa es que la comunicación es la que no nos está ayudando. Casi que todos los medios hoy pueden publicitar los índices de radiación ultravioleta en la cual ustedes están en este momento en su localidad, de acuerdo a la hora, de acuerdo al día. Es una información inmediata. Los que tienen dispositivos móviles, los smartphones, los iPhone, cuando van a preguntar el clima, incluso averiguar un poco el forecast, cuál es la predicción del tiempo para el día, ahí mismo en esa información aparece el índice de UV, y ahí les va a decir 1, 11, 6, y de acuerdo a la hora del día. Evidentemente en la noche siempre va a ser 0, pero incluso en el mismo país es bien importante, porque uno a veces generaliza y dice que en mi país el índice es terrible, pero en el mismo país puede haber ciudades en las cuales estamos en 1 en radiación, y en otras ciudades en que estamos en 8 a la misma hora, y esta radiación tampoco es para el día. Puede ser un índice de 3 a las 7 de la mañana, un índice de 9 a las 10 de la mañana, un índice de 11 muy fuerte a las 12 del día, y volver a bajar hacia las 3, 4, 5 de la tarde, porque justamente es la intensidad de esa radiación solar sobre la superficie terrestre. Entonces, entre más alto sea el índice de expresión de la radiación ultravioleta, el cual está medido entre 1 y 11, si el 11 es el valor que expresa su dispositivo o el medio informativo que está consultando, pues preocúpese, porque hay mucha mayor probabilidad de lesiones cutáneas oculares, y también cutáneas y oculares, y pues por ende, pues esas lesiones van a preservarse en el tiempo, porque no lo sabíamos, pero aquellas quemaduras o aquellos daños de piel son acumulativos. Es decir, el cuerpo como que tiene memoria y dice, ok, esta piel ya había sufrido esta quemazón, y hay gente que lo disfruta a veces. Dicen, es que cuando yo voy a quemarme, cuando yo voy a broncearme, siempre me pongo rojo. Ese ponerse rojo es muy preocupante, porque es que hay un daño realmente que ya está afectando incluso el sistema circulatorio y el funcionamiento de venas y arterias, y la piel recuerda, o sea, el cuerpo recuerda, y nos va a cobrar factura después de los 50 años. ¿Por qué es necesario este índice ultravioleta? Pues básicamente lo que buscamos es lo que estamos haciendo hoy: educación y concientización de la población sobre hasta dónde es prudente exponernos a la radiación ultravioleta, que es invisible y muy dañina si abusamos de su utilización. ¿Cómo se presenta este índice de ultravioleta? Pues se presenta en un entorno de horas día, y además va a depender pues del horario y de la ubicación geográfica, y en una escala de 1 a 11. ¿Qué medios informan sobre este índice? Todos los medios meteorológicos, es decir, lo encuentran en todas las partes donde vaya a haber una predicción meteorológica, lo encuentran en el internet, lo buscan en Google, lo buscan en su iPhone, incluso en los periódicos aparece en la información del día el índice UV que se espera para la zona. Este es un ejemplo, simplemente queríamos traerles un ejemplo de cómo ustedes pueden buscar el índice ultravioleta incluso en este momento. Voy a jugar yo acá con mi teléfono a ver en este momento cuánto estamos, porque incluso se me ve en la cara el sol que tengo casi de frente. En este momento yo estoy en un índice de 2. No sé ustedes, deberían jugar a consultarlo rápidamente cuál es el índice en el cual están, revísenlo en su celular. Yo estoy en 2, o sea, es un nivel bajo de exposición al ultravioleta. Sin embargo, aparece, lo pueden buscar en cualquier buscador de internet, aparece a veces en los noticieros. Fíjense cómo a veces encontramos noticias, encontramos justo esta sobre alerta roja en Ciudad de México por alta radiación. Esto pues pasó algún tiempo, pero era un interés para que las personas empezaran, a pesar del calor, fíjense cómo la Asociación
es me pongo poca ropa. Y al revés, acá necesitamos es colocarnos ropa que nos cubra las superficies más, más susceptibles a un daño. De pronto no lo sabían y es el momento de que lo aclaremos. La mayor parte del cuerpo que tiene sensibilidad hacia la radiación y el daño que puede generar son las superficies de las manos y de los pies. Los niños, por ejemplo, entre 5 y 7 años son más susceptibles todavía también a sufrir daños por radiación, exposición ultravioleta. Y después de los 50 años, todos los seres humanos tienen una susceptibilidad a sufrir de estas asociaciones a la radiación ultravioleta en daño de patología. Puede haber se llama la dermatoheliosis. Y de hecho, a nivel ocular se llama la oftalmoheliosis. O sea, todo lo que pueda generar un daño a nivel de estos tejidos o de esta superficie, pues tiene que ver con heliosis sol. Entonces, el daño del sol hacia estos tejidos. A nivel ocular, oftalmo, a nivel de la piel, dermato. Y por ende, lo más grave a nivel de piel, incluso a nivel ocular, pero pues no se conoce tanto ni se estudia tanto a nivel de optometría, más a nivel de oftalmología. Los daños se pueden generar o se pueden referir a daños de los famosos carcinomas de células escamosas. Entonces, pues sí tiende a ser grave la exposición frecuente y la exposición durante mucho tiempo, la larga latencia frente a la radiación ultravioleta. Acá, pues también la parte del ejemplo lo que mostraba era pues cómo a pesar de ser una misma hora en diferentes ciudades teníamos diferente exposición, porque también tiene que ver mucho pues la estación en la cual está el país y la situación que está frente a los rayos solares. Entonces, bueno, voy paso a mi colega, la doctora Alicia, para que desarrolle un poco la parte de comunicación sobre el índice ultravioleta. Bueno, pues justo ahorita que nos solicitaban que revisáramos en nuestro teléfono, bien hace unos minutos, cuando yo, antes de que empezara esta presentación, pues justamente aquí en mi zona, me marcaba un índice UV muy alto. Pero ahorita que lo volví a revisar, ya me marca un índice UV bajo. Ajá. Entonces, hablando justamente del tema de comunicación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Tenemos que verlo por categorías de exposición y por intervalos. ¿A qué me refiero? Los diferentes sistemas probablemente meteorológicos nos van a dar diferentes grados de índice UV. Probablemente lo podamos encontrar como bajo, moderado, alto, muy alto o extremadamente alto, o probablemente lo encontremos en intervalos de arriba de 2, de 3 a 5, de 6 a 7, de 8 a 10 o arriba de 11. ¿Qué es lo que yo tengo que poner especial atención? Efectivamente, cómo lo estoy comunicando, pero sobre todo cómo lo está entendiendo la persona a la que se lo estoy comunicando. Probablemente yo, si alguien me diga que estoy en un intervalo entre 3 y 5, yo pudiera considerar que es un rango bajo, ¿no? Porque 3 y 5 yo lo considero como un rango bajo. Sin embargo, cuando yo ya hablo entre el 2 y el 11, 3 y 5 ya no lo estoy considerando un rango bajo porque está empezando a crecer. Entonces, si yo en vez de 3 y 5 hablo de moderado, eso me hace un poquito de más sentido y entiendo mejor qué es la comunicación que me quieren decir. Las informaciones justamente sobre este índice UV son diarias. Diario va a cambiar, diario las vamos a tener. Por ejemplo, hay días nublados donde las comunicaciones van a estar completamente altas y habrá días solados como hoy donde el sol está, bueno, aquí en donde yo estoy completamente intenso. Sin embargo, ya el índice es un poco bajo. ¿A qué voy con todo esto? Por ejemplo, va a depender mucho de las tonalidades también de nuestra piel. Hoy en día ya se hicieron unas tablitas. Dependiendo del tipo de piel, justamente va a ser la sensibilidad que tu piel va a tener a la radiación. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en confinamiento, que no estamos saliendo tanto, pues yo probablemente me pueda poner en un número 3, piel morena clara, probablemente, porque no estoy expuesta al sol. Sin embargo, tal vez mi color bien ya estando expuesto y en un día normal, pues a lo mejor yo ya estoy en un rango 4, ¿no? Donde yo ya estoy moderadamente sensible, donde yo ya estoy hablando de un tema importante. Por ejemplo, todos los que estamos en piel, en tipo de piel número 1, son súper mega sensibles. Todos los que están en número 6 no son tan sensibles y no quiere decir que porque no sean sensibles no van a tener un daño.
Ojo ahí, no quiere decir que porque yo no sea tan clarita no me va a hacer daño. Claro que siempre va a haber un daño, simple y sencillamente que el daño va a ser de dimensión diferente con respecto al tono de mi piel. Por ejemplo, en este ejemplo que colocamos aquí de la fecha del 17 de agosto, ponían los diferentes horarios, ponían las diferentes categorías y, por ejemplo, nos ponían el horario o el tiempo que podíamos estar expuestos justamente a la radiación solar. Por ejemplo, nos decía que a las 10 de la mañana, si yo ya tenía un índice V4, donde ya estamos hablando moderado, ¿cierto? Ya estamos hablando de un tema importante. Y aquí me decía que si mi piel era tipo 1, yo me podía exponer solamente 22 minutos a la radiación solar. Pero probablemente si mi piel es tipo 6, que es más oscura, me podría exponer 60 minutos. Sin embargo, no quiere decir que el daño no me va a llegar. Probablemente no lo voy a sentir tanto porque mi piel va a ser más oscura, menos sensible, por llamarlo de alguna forma. Pero el daño, las manchas, lo que ya me alcanzó a lastimar, ahí se va a quedar probablemente permanente. Entonces, la comunicación aquí, creo yo, importante es no solamente con los pacientes. Dicen por ahí, en casa del herrero, asadón de palo. ¿Cuál es la población vulnerable que yo tengo dentro de casa y cómo puedo yo empezar a comunicar justamente estos daños? Por ejemplo, me decía aquí que a las 12:10 del día yo ya estaba extremadamente alto el nivel de radiación, ¿cierto? Y nada más me podía exponer por mi tipo de piel tipo 4 aproximadamente 19 minutos. Sin embargo, nosotros a veces no hacemos foco de eso, ¿cierto? Y aparte, para que yo me pudiera exponer, y ahorita lo vamos a ver más adelante, tenía que utilizar algunas medidas necesarias justo para yo poder salir. Y que aunque el daño llegara, el daño se quedara mejor en un tejido como son las telas y no precisamente en mi piel. Ajá. Entonces, es justamente a lo que yo le voy a poner especial atención. Probablemente vuelvo y reitero, si yo lo hablo como bajo, moderado, alto, muy alto o extremadamente alto, se alcanza a percibir de mejor manera a que si yo le pongo un número que probablemente como no son tan altos los niveles de clasificación, yo pueda decir, bueno, es 11 y de 1 a 100, 11 pues es poquito. Bueno, pero es que 11 era el más alto, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con cómo lo comunicamos, porque también no quiere decir que porque mi piel sea oscura no se va a lastimar o no se va a dañar o no me va a doler, ¿no? Entonces justamente toda esta suma de comunicación es lo que yo debo de analizar para poder traducir no solamente a los pacientes, sino a la población vulnerable a veces que está en mi propio entorno. Es bien interesante, Alicia, lo que mencionas, porque creo que la comunicación también parte en que coloquemos el espejo, todos los días nos vemos al espejo, identifiquemos cuál es nuestro fototipo. Así como sabes el color de tus ojos, así como sabes tu altura y tu peso, pues es bueno saber qué tipo de piel tenemos y solo hay 6 tipos, es el fototipo. Y esto pues está de acuerdo a la cantidad de melanina que hay en la piel. Y recordemos pues que la melanina es importante en el cuerpo porque es la que está absorbiendo en su gran mayoría los rayos ultravioleta tipo A. Entonces, si no tenemos melanina, pues estamos más expuestos al daño. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta A, que son los que dijimos que eran los de más baja energía, pero mayor penetrabilidad, pues nos va a generar un daño. Entonces, los que tienen tipo de piel clara, que tienen baja melanina, pues van a estar más sensibles a un posible daño dérmico. Los que somos más oscuritos, pues porque tenemos más cantidad de melanina, estamos más susceptibles a aguantar un poco más la exposición a los rayos ultravioleta tipo A. El problema aquí es que si desconocemos ese tipo de piel, ese fototipo, es cuando generalizamos y vuelvo nuevamente a nuestros paseos. Vamos y todos compramos un mismo filtro y todos nos aplicamos el mismo filtro a la misma hora y necesitamos es entender que de acuerdo a nuestro tipo de piel tendríamos que estar tomando diferentes medidas. Los de tipo de piel más blanca, pues estar mucho más pendientes de protegerse. Los más oscuritos podemos aguantar un poquito más, pero básicamente es que entendamos que esa melanina es ese pigmento de piel que lo genera en el organismo la enzima, el aminoácido que se llama la tirosina. Y la tirosina pues nos produce la
tirosinasa, y la tirosinasa es la que nos está dando la melanina. Entonces es todo un complejo de salud que tenemos que entender. Pero excelente, Alicia, pues como nos estás diciendo es empecemos a educarnos en casa, identificar en casa a nuestra familia qué tipo de piel tiene, cuál es el fototipo, pues para poder tomar medidas de precaución. Continuemos. Bueno, y pues justo cuando nosotros hablamos de cómo comunicarlo, tendremos que pensar justamente en los pacientes más vulnerables. Yo primero que todo, siempre que hablo de pacientes vulnerables, siempre voy a pensar en un paciente pediátrico, porque es el que está siempre más expuesto. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando los niños van a la escuela, las autoridades hasta mandaron a poner como techos para que los niños no estén tan expuestos al sol. Sin embargo, al niño donde le gusta realmente jugar es donde está el sol. Nosotros que estamos en una edad, pues se puede decir como productiva o que nos toca ser el padre de familia, bueno, nosotros a veces estamos más ocultos dentro de una oficina, dentro de un área de trabajo, y el niño cuando sale de la escuela todavía va a practicar un deporte, lo llevamos a hacer ejercicio, que juegue un ratito al parque, con 0 grados de protección, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora con los adultos mayores? Justamente, es gente que ya ha absorbido mucha radiación en su piel porque por muchos años han estado probablemente gente expuesta justamente a la radiación por completo, que nunca se ha protegido, que jamás le hablamos justamente de estos pequeños detalles y entonces empieza a haber acúmulos de daño. Entonces, primero que todo deberíamos de hablar justamente de los temas de vulnerabilidad, ¿no? Y cómo yo puedo ayudar justamente a mis pacientes. Por ejemplo, platicaba justamente ahorita Nelson, ¿no? Probablemente si mi piel es más oscura, me pueda exponer un poquito más, pero vale mucho la pena saber qué factor de protección puedo escoger si mi paciente es pediátrico, si mi paciente está en una edad como la mía, si probablemente mi paciente ya es un paciente senil. ¿Cómo voy a comunicar todo esto? Muchos de nosotros siempre que vamos a la playa, a vacaciones, simple y sencillamente en un día soleado que se nos ocurre salir al parque, salimos corriendo. Y entonces, si yo aquí tengo un factor de protección del que sea, lo aplico en toda mi familia, embarro a toda mi familia de factor de protección. Como bien decíamos hace ratito, ¿qué tipo de protección es? ¿Es para adultos? ¿Es para niños? ¿Cada cuánto se tiene que colocar? ¿Qué tanto de perfume tiene? ¿Quién lo clasificó? ¿De verdad funciona? ¿Qué literatura me dice que de verdad es lo eficientemente como para poder proteger a mi familia y que justamente yo pueda exponerme sin ningún peligro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo salgo, aparte de un factor de protección en piel, en el maquillaje, en lo que ustedes gusten y manden, una gorrita, un sombrero, unas gafas, pero las gafas a veces no solamente solitas son suficientes. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros lugares por donde la radiación puede pasar. Entonces, a esa gafa probablemente yo le voy a poner la ala de pues una visera, una gorra, un sombrero o probablemente previo le puse maquillaje. Entonces, es ir sumando uno y otro producto que me ayude a estar protegiendo cuando yo me expongo justamente pues al sol o a cualquier factor de radiación. Importante, obviamente, los pacientes que son más vulnerables, aquellos que ya tienen más daño o que están propensos a sufrirlo, pues obviamente son en los que vamos a poner especial atención. Obviamente bebés, edades cortas, pacientes ya muy seniles y pues bueno, a lo mejor nosotros que nos consideramos todoterreno y que no salimos tanto, no importa. Siempre antes de salir me aplico mi factor de protección y probablemente cuando yo me vuelva a exponer, pues utilizo cualquier aditamento que justo me pueda ayudar a protegerme prácticamente, a blindarme justo de este daño de radiación. Creo que acá algo muy importante, Alicia, para mencionar es que la concientización de la población acerca de la protección ante la radiación ultravioleta también es que la parte comercial, la parte de venta de filtros protectores ultravioleta no explican ni educan a la población acerca de su uso. Es bueno aclararles hoy a todos ustedes que cuando hablamos de factor de protección solar, el FPS, ustedes van y compran un bloqueador solar y dice 15, 30,
80, 50, 70, 100 y creo que he visto hasta 120. ¿Esto qué significa? Significa que eso es el tiempo en minutos que la pantalla de protección cuando se la aplican funciona. Si se aplican un FPS de 15, quiere decir que 15 minutos va a actuar ese bloqueo que se están aplicando. Entonces, hay muchas familias hoy teniendo en cuenta pues toda la economía del hogar, compran el FPS 15 porque es el más barato, pero resulta que deberían aplicárselo cada 15 minutos si están en la hora de mayor exposición al sol. Allá en la playa, entre 10 de la mañana y 12 del día, es cuando deberían estarse realmente colocando mayor bloqueador solar. Entonces, si se colocan el de 120, son 2 horas de protección solar. Entonces, a veces es más costoso el FPS de 120 o 100, pero pues tiene más larga efectividad durante más largo tiempo de efectividad. Otra cosa muy importante, y pues lo meto acá de colación, discúlpame Alicia, me meto acá, pero estamos hablando del consumo de vitaminas. Resulta que el consumo de vitaminas es bien importante también para favorecer las respuestas del organismo hacia la radiación ultravioleta. Es bueno saber que por lo menos la vitamina A, el que tiene retinol, o cuando hablamos de los retinoides, es cuando vamos a buscar que la piel responda de mejor manera o se evite que se tenga daños, incluso no solo de tipo estético, sino también de tipo oncológico. La vitamina E, por ejemplo, es fabulosa porque la vitamina E evita la formación de radicales libres que nos van a degradar el colágeno o la fibrina y pues va a mantener pues nuestra piel un poco en su mejor estructura pues en nuestros años mozos. Y también la vitamina C es bien importante porque cuando tenemos vitamina C en el organismo, esa vitamina C lo que hace es que se evite también la formación de radicales libres. Entonces, pues hay muchas cosas que nos ayudan a proteger. Pero curiosamente, pues acá en este slide lo que habla Alicia es bien importante porque no es solamente el utilizar la protección, sino en qué momentos la estamos usando. Entonces, hay sol, me pongo gafas oscuras, pero y si no hay sol, pero estás en un sitio de una montaña, ¿cómo te estás protegiendo de la radiación ultravioleta? Entonces tendrías que pensar en eso. Y otra cosa para los que sean profesionales de la visión en esta charla de hoy, piensen que los niños y los jóvenes tienen pupilas más grandes y al tener una pupila más grande, pues van a absorber mayor luz del medio ambiente. Y piense que si son miopes, todavía más grandes van a ser sus pupilas, entonces mayor va a ser la penetrancia de luz ultravioleta al interior del ojo y la luz ultravioleta no distingue error refractivo, o sea, nos va a afectar igual si es astigmata, miope, hipermétrope o presbita. Continuemos. Bueno, pues justo esta tabla nos habla de cómo es el índice V durante un día normal y bueno, en qué grados, qué es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, cuando el índice está bajo, ya ni siquiera hablemos de 1 y 2, hablemos de bajo, pues nosotros podemos permanecer sin ningún riesgo en el exterior y salir y regresar e ir y venir, ¿cierto? Cuando ya estamos en el riesgo moderado, que es entre 3, 4 y 5, ahí sí ya empezamos a necesitar factores de protección. Sobre todo si empezamos a ir incrementando y llegamos hasta el 6 y 7. Entonces, entre el 3 y 7, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de recomendar a nuestros pacientes? Pues mantenernos prevenidos, contraer un factor de protección solar, una gorra, manga larga, probablemente cuello alto, no sé, que yo ya me haya puesto todas mis cremas previo a salir. Cuando yo ya estoy en un índice muy alto o extremadamente alto, la mayor recomendación, aparte de todos los aditamentos, si es que yo pretendo salir, es primero, mejor ni lo intentes. Quédate adentro, espérate a que esto pase y después sales. O si vas a salir, pues no solamente es que te pongas crema, que te pongas manga larga, que te pongas factores de protección, un gorro, un sombrero y todos los aditamentos para que salgas, sino que siempre también vayas buscando la sombra, porque ahí ya estamos en el pico más alto del día, donde nos va a llegar el mayor grado de radiación y es donde más nos tenemos que cuidar. Pensemos siempre en las zonas geográficas y en los cambios de horario. Probablemente puede cambiar el pico una hora, sí, básicamente una hora cuando estamos como ahorita en horario de verano o en unos días cuando el horario de verano cambie. Obviamente, después de que llegamos al índice extremadamente alto y pasamos el rojo y el morado, volvemos a empezar a bajar y vamos de poco a poco hasta que llegamos otra vez al bajo. Ajá.
pero lo que nosotros tenemos que proteger y de lo que le tenemos que hablar en protección a nuestros pacientes es cuando estamos en el tope más alto. Yo siempre pongo como ejemplo y me da mucho miedo cuando hablamos justamente de la gente que está todo el día vendiendo probablemente en una avenida y que pasa ahí toda su vida, todo su día, no importando los picos de sol o los picos de sombra o probablemente si el día está nublado, todo el día están trabajando. Y lamentablemente nadie les habla de un factor de protección, de una gorra, de una visera, de algo que justamente les esté entonces protegiendo a ellos. Por eso es que es importante hacer especial atención en las horas pico, en las horas más peligrosas para exponer nuestro cuerpo, para exponer a nuestros hijos, para exponer a nuestros pacientes seniles. Obviamente podemos esperar, no sé, 4 o 5 horas para salir y poder volver a hacer una vida normal. Pensar y hablar con nuestros pacientes, sobre todo si ya los encontramos con un foco rojo, y decirles, espérate un ratito y después de esta hora tú puedes volver a salir, sí protegiéndote, pero ya no con el mismo riesgo que pudiera presentar cuando sales justamente en la hora de mayor factor de radiación. Y Alicia, es importante mencionar que este conocimiento y esta conciencia de los filtros ultravioleta, pues justamente pues hay una presencia de patología asociada por oftalmoliosis y daños que se generan a nivel ocular. De repente no los conocemos o no los tenemos cercanos por suerte, pero en algunos otros casos pues sí es bueno saber de las cifras. Fíjate que yo estuve leyendo y pues de los países en los cuales más se presentan daños y degeneraciones por la oftalmoliosis, la afectación del sol sobre el cuerpo humano, pues es en países como en Australia. Justamente tienen evidencias y tienen mediciones de los daños que está generando el sol y ellos, pues siempre que escuchamos la palabra australiano, inmediatamente lo relacionamos con un cuerpo bronceado y pues esos cuerpos de mucho bronceo lo que nos están generando, pues justamente son el mayor índice de cánceres de piel y de cataratas. Estuve buscando esta mañana sobre la presencia de cataratas en México que tanto estaba afectando y encontré pues en un reporte de la Organización Mundial de la Salud, el reporte de México que nos habla que la presentación de cataratas, obvio voy a aclarar, no generadas todas por ultravioleta, pero la presentación de cataratas en México como causa de ceguera es entre el 50 y 70%, es muy alto. La pregunta es cuántas de ellas podrían estar generadas por una exposición continua y permanente, como tú lo dices, al sol. El segundo daño es las de retinopatías diabéticas y el tercer daño son los glaucomas. Entonces, fíjense que de repente en nuestro día a día estamos más pendientes de corregir al paciente de su defecto refractivo, pero no hablamos sobre estos posibles riesgos que puede tener incluso por líneas de herencia familiar. Está bueno preguntar si tenemos diabetes en familia, si tenemos cataratas en familia, si sus horas de exposición al sol durante el día son altas, porque lo que podemos trabajar es justamente prevención y promoción de la salud. Y pues bueno, en cada una de las ciudades donde nosotros estamos se va a presentar de diferente manera justo este índice, ¿no? Como aquí, esta foto es una foto del índice que presenta la Ciudad de México. Y pues bueno, aquí nos habla que cuando el índice es bajo, de 1 a 2, la recomendación es que obviamente nos coloquemos probablemente una gafa o una gorra para salir a hacer nuestras actividades. Cuando el índice está entre 3 y 5, que es moderado, pues empezamos a ponerle, a sumarle a nuestra protección, ¿no? Y pues bueno, cuando ya empezamos al 6 y llegamos probablemente hasta el 10, ya nos está hablando de situaciones muy altas y pues obviamente nos habla de las recomendaciones que debemos de seguir. La ropa, los bloqueadores, probablemente un paraguas, un sombrero. Y pues aquí claro nos dice, cuando ya estamos entre un riesgo entre 9, 8, 9 y 10, pues ya mejor pues sí, no te expongas, ya evita mejor salir a la calle, mejor espérate un rato, deja que esto vuelva a bajar y volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque al final del día son factores claves e importantes hablando de comunicación en protección de, pues no solamente la salud ocular, sino la salud en general, ¿no? Todo lo que tú te puedes prevenir si no te expones justamente cuando el índice de UV está en su fase más alta. Y lo que yo te decía hace ratito, ¿no? Así como empieza de moderado, obviamente va a terminar en moderado, pero cuando yo estoy probablemente entre las 12 del día y las 2 de la tarde o las 3 de la tarde, pues ya estamos con el cielo como justo, no sé si les pasó a ustedes, pero por lo menos hoy aquí en donde yo estoy, el cielo estaba completamente
completamente despejado, el sol estaba completamente brillante, entonces vale la pena que yo me espere hasta las 3 o 4 o 5 de la tarde y vuelva a intentar salir a hacer actividades cuando justo este índice empiece a bajar. Porque al final del día es como todo, va a llegar a un pico y de ese pico tiene que volverse a reducir y entonces las actividades pueden ser completamente normales. Cuando nosotros hablamos de los peligros de la radiación, tenemos que manejar con nuestros pacientes mitos y realidades. Y estos mitos y realidades, a veces hasta nosotros como profesionales los llegamos a presentar, ¿cierto? Y estoy hablando, pues, básicamente en general. Por ejemplo, aquí el mito dice que el bronceado es saludable. Pues bueno, ya nos platicó Nelson que sí, es un bronceado saludable siempre y cuando yo no exceda de los límites y yo no me exponga completamente cuando estamos justo en el pico de la radiación ultravioleta. Otro que dice muy importante, que nos gusta también mucho, es que el bronceado te va a proteger justamente del sol y pues bueno, lo que va a pasar aquí es que entre más veces o más tiempo te expongas, estás haciendo un acúmulo de daño a tu cuerpo. Y no es que sea bueno o sea malo, es que al final del día el daño se queda ahí y es muy difícil de remover y a veces ya no se puede quitar, ¿cierto? En días nublados no te quemas, claro que en días nublados te quemas. Aunque no haya un sol brillante, la radiación sigue pasando y entonces el daño sigue existiendo. Por eso es importante decirle a nuestros pacientes, no quiere decir que porque usted no vea el sol brillar, no vamos a tener un factor de radiación, ¿ok? Estando en el agua no te quemas, claro que te quemas. Entre más arriba del agua estés, por ejemplo, entre menos profundo sea el agua en la que tú estás, pues obviamente te va a alcanzar un grado de radiación. Por eso es que muchas veces decimos o creemos que yo me sumerjo al agua y pues obviamente ya me está protegiendo el agua, no me está protegiendo el agua. El agua también va a estar permitiendo que yo me siga, pues obviamente absorbiendo la radiación ultravioleta. Si a eso le sumamos que no estamos poniendo constantemente la loción de factor de protección, pues obviamente le estamos dando un doble obviamente a la absorción de la radiación. Durante el invierno la radiación UV no es peligrosa, claro que va a ser peligrosa porque al final del día lo platicábamos hace ratito de la radiación UV cuando rebota en la nieve, ¿no? Entonces hay que poner especial atención en justamente probablemente cuando un paciente me habla de a dónde va a ir a vacacionar, ¿no? Porque desde ahí yo puedo empezar a hablarle de factores de protección. Las cremas protectoras permiten tomar sol durante mayor tiempo, pues ya nos platicó Nelson que depende mucho del FP que tengamos, ¿no? Si a lo mejor es de 15 minutos, ya ese rango solamente me va a permitir estar en el sol. Si 20, 30, 40, hasta llegar a 60. Entonces, si ya llega a 60, me toca volver a colocar mi crema y ahora sí intento volverme a colocar. No quiere decir que no va a llevar daño, pero pues bueno, por lo menos ya llevo algo de protección, ¿ok? Y pues bueno, dice aquí que si realizas diferentes descansos o periódicos cuando tú estás en el sol no te quemas, ya dijimos que no, porque todo esto es un daño acumulativo. Así que hay que poner pues especial atención cuando nuestros pacientes nos hablan de que van a ir a vacacionar a la playa o de que pretenden ir a un día soleado o a pasar una tarde de verano, pues bueno, no importa la situación en la que estén, vale mucho la pena que les hablemos del tema de bioseguridad y cómo protegerse justamente ante este tema de la radiación. Ok, entonces terminando esta primera parte sobre realmente el poder invisible, como se llama la charla, el poder invisible y dañino de la radiación ultravioleta, podemos llegar a las siguientes conclusiones y como resumen, primero, la radiación ultravioleta y su daño es acumulativo en el cuerpo humano. Segundo, no hay bronceados saludables. Los bronceados es una cosa cultural que nos gusta tener y hacernos sentir que tenemos un fototipo diferente al natural, pero los bronceados también son daños epidérmicos generados por la radiación ultravioleta. No hay peor exposición que no es a la que estamos expuestos en horas pico, como dice Alicia, sobre todo a estas horas de entre 10 y 12 y 2 de la tarde, 10 de la mañana y 2 de la tarde, pero pues los índices de ultravioleta no lo están indicando, cuáles son las horas de mayor exposición. El uso de protector solar tiene que ser obligatorio en la población del mundo, o sea, no estamos hablando ni siquiera en la población vulnerable, sino hoy deberíamos realmente todos utilizar de forma permanente y constante, pues protectores solares. La radiación en montañas es mayor, así no haya sol, y eso es lo que tenemos que desmitificar, sobre todo en regiones. Yo sé que estamos acá con personas que nos están atendiendo desde diferentes ciudades de la República, pues donde hay sierra, preocúpense un poquito más porque también la exposición puede ser bien alta. En
la zona ecuatorial pues va a ser mayor el daño, no estamos en zona ecuatorial, pero pues muchos venimos de países de zona ecuatorial donde deberíamos ser más conscientes de esta exposición y les digo la verdad, no sucede tal. La indumentaria protege y esto es muy interesante, o sea, cómo de verdad esas prendas, a mí me da risa porque los latinos somos muy dados a playa, entre más pequeña el vestido de baño, pues mucho mejor para ganar el bronceo, pero realmente entre más nos protejamos con los textiles, pues estamos evitando el daño de piel. La sombra que creemos nos está protegiendo, a veces no nos está protegiendo porque la reflexión de la luz ultravioleta en el piso hace que nos llegue igualmente a la cara y recuerden que las manos y los pies son los más susceptibles de daño. También el tipo de piel 1 y 2, los fototipos de visión de piel más clara y con baja melanina son los que pueden sufrir más daño. Tengan mucho cuidado si son ustedes de tipo 1 y 2 en su fototipo porque podrían estar más propensos a cáncer de piel. Algo muy interesante y que no mencionamos, Alicia, es que algunas personas que toman fármacos como las sulfamidas, tetraciclinas, anticonceptivos e incluso algunos cosméticos que utilizan generan hipersensibilidad de la piel y favorecen la atracción a daño de la luz ultravioleta. Entonces, eso se llama una fotosensibilidad. Muchas personas se aplican un perfume y sienten que les arde, les pica y se les coloca roja la piel y podría estar haciendo una atracción mayor hacia la radiación ultravioleta generándoles un daño. Entonces, importante pues siempre consultar a un dermatólogo en caso de que aparezca esta anormalidad. Y por último, pues tenemos que entender, y esta es una invitación abierta a nosotros, los pobladores del mundo, a que eduquemos a las futuras generaciones. A los niños ya toca enseñarles a que utilicen su protección solar y a que anden todo el tiempo con filtros bloqueadores de UV en sus mochilas y llevando al colegio y que sean conscientes y que ellos mismos demanden el uso de bloqueadores solares. Siendo así, entonces pasamos, ¿qué te parece, Alicia? Pues ya a revisar la parte de cuáles son los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Y bueno, ya mencionamos algo de la piel, sin embargo, es bueno entender como cuáles son esas instancias en que puede haber daño de la piel. En líneas generales se dice que la piel puede sufrir de varios daños, comenzando por el análisis de nuestra propia piel. Todos sabemos y nos atormenta el conocer estrías, nuevas pecas, manchas, zonas blancas o zonas rojas, la misma queratinización de la piel, endurecimiento de la misma. Y pues evidentemente si hablamos de un factor de riesgo de cáncer, nadie acá quisiera tener cáncer, pero tenemos que conocer muy bien cuáles son esos síntomas primarios o cuáles son esas evidencias de que puede estar pasando algo que hay que inmediatamente hacer revisar. Y lo primero es que nosotros mismos sentimos cómo la piel se va envejeciendo, cómo va perdiendo su elasticidad, por lo que ya les dije yo de la afectación de la melanina, de la fibrina y del colágeno. Entonces, cuando la piel tiende a sentirse seca y áspera, ya estamos nosotros sintiendo que hay un daño por exposición permanente a los rayos ultravioleta. Qué importante que sepamos también que a nivel de la piel no tiene edad el daño del ultravioleta. Entonces pensamos que esto es solamente para la gente mayor o que ya cuando nos identificamos que me puedo broncear o que soy consciente. Y resulta que no hay tal. Esto de la edad de conciencia es, entre más pequeños los eduquemos, mejor protección vamos a lograr a largo plazo. Porque recuerden que los daños en piel y en superficies oculares son acumulativos. Entonces, a los que están acá, profesionales de la visión que conocen, haciendo este tipo de pruebas con fotografía fluoresceínica, encontrábamos que por fluorescencia encontrábamos la evidencia de los daños en piel en jóvenes, en niños, y a nivel ocular se empezaron a encontrar incluso hiperplasias conjuntivales, que es el estadio anterior a una pingüécula, y ya pingüéculas en incluso pacientes de 10 años de edad. Entonces, es cuando hablamos del daño acumulativo. Empieza por generarse una pérdida de elasticidad, pérdida de la fibrina, daño de la parte epitelial, empieza a generarse luego una hiperplasia, esa hiperplasia se convierte después en pingüécula, pingüécula se va a convertir en terigio, terigio allá han pasado unos años y pues ya estamos hablando de que pues son daños irreversibles a nivel de tejido, justamente por exposición a la radiación ultravioleta.
Qué interesante entonces que relacionemos un poco y esto pues tiene esta estricta clasificación, sin embargo puede variar. Recuerden que el VA es el que nos va a generar envejecimiento, pero en el VA, cuando estamos hablando de VA, estamos hablando básicamente que se dañan las cadenas de ADN. El VA atenta contra las cadenas normales de ADN y por eso genera envejecimiento. El VB es el que nosotros llamamos el de los rayos ardientes. El VB es el que nos genera el bronceado y ese VB es el que también pues tiene un daño evidente sobre la parte que afecta a los queratocitos de la piel y por eso se nos generan las quemaduras. Recuerden que estas quemaduras tienen diferentes grados y tipos, ¿no? Tenemos desde las más leves hasta las más serias y estas más serias ya es cuando tienen ampollas de color, cuando se pierde piel. Recuerden que la piel para regenerarse necesita casi que de 12 a 15 días y con fuertes tratamientos terapéuticos. A veces es lo que no entendemos. Fíjense cómo a veces queremos ir a un paseo, pero con la quemazón del primer día ya dañamos el paseo y duramos 2 semanas recuperándonos del bronceo. Entonces, es llegar a un estadio anterior, educarnos para prevenir. Y el VC, que es el potencialmente mortal, que es por suerte el que se queda en la estratosfera y en la capa de ozono, pues ese sería el altamente cancerígeno. Entonces, en inglés lo relacionamos el VA con aging, envejecimiento, el VB con burning, quemazón, y el VC con cáncer. Entonces, pues esto es como unas convenciones para rápidamente poder nosotros explicarle a cualquier paciente sobre estos daños. También es importante que seamos conscientes que en los grados de exposición al sol nos van a afectar básicamente la superficie ocular, pero hemos venido entendiendo que también de acuerdo a la postura que nosotros tengamos. Nos han enseñado que obviamente no miremos directo al sol, sin embargo, también suena romántico, pero es muy dañino cuando nos vamos a mirar los atardeceres y los amaneceres, lo que estamos mirando es justamente el sol de forma directa y no estamos conscientes si todos tienen una protección ultravioleta cuando lo están haciendo. Entonces, qué interesante entender también cuál es la posición del sol respecto a nuestro campo de mirada. Y tenemos diferentes ángulos de exposición en los cuales podemos estar parcialmente expuestos, totalmente expuestos y no expuestos. Y esto es de acuerdo también al arco orbicular, o sea, qué tanto sombra nos da nuestra misma anatomía. Si yo estoy en una posición derecho al frente y el sol está encima mío, no tengo una influencia directa del sol sobre mi superficie ocular, pero sí sobre mi cabeza. Y acá les quiero hacer un llamado, sobre todo a las personas que no gustan de utilizar protección en su cabeza cuando están expuestos a la radiación solar. El primer grado grave de exposición y de daño por radiación ultravioleta se llama la insolación. Y la insolación es justamente cuando se calienta por radiación ultravioleta nuestra cabeza y se alteran las arterias y las venas cerebrales. Y al alterarse estas arterias y venas, lo que estamos generando a veces es un edema y a veces llega la pérdida de conciencia, es cuando estamos hablando de una persona insolada. ¿Cómo podemos haber corregido esto? Usando una gorra, como le dicen ustedes, un sombrero de ala ancha, una gorra, protegernos la cabeza de ese sol, porque pues evidentemente generamos la insolación. Antes de la insolación tenemos la fotosensibilización, que es cuando yo les decía, cuando empiezan a sentirse como que estoy caliente, se me está colocando la piel roja, estoy sudando de más, estoy transpirando, el organismo habla y nos está diciendo tenga cuidado porque acá hay un problema serio. Y sobre todo a veces se afecta con el uso de estas lociones y perfumes que estamos utilizando, que nos ponemos perfume para ir al sol y esa reacción nos genera una fotosensibilización. Hay personas que le aparecen incluso algunos brotes, algunas erupciones superficiales que son de mucho cuidado. Bueno, sigamos hablando de la altura del sol. A la altura del sol tenemos que entender cómo va esa localización de los rayos solares que nos van a los ojos y de qué manera nos están pudiendo afectar. Entonces, qué bueno entender que cuando la luz es oblicua va a tener mayor incidencia a nivel interna del globo ocular y que cuando la luz está justamente en el cenit a las 12 del día, pues vamos a tener una menor incidencia directa, a no ser pues que fuéramos a mirar el sol de forma directa. Acá tenemos un ejemplo clarísimo sobre el ángulo solar. Cuando hay máxima exposición, cuando hay mínima exposición, teniendo en cuenta que el sol sale de grado cero, va ascendiendo y mientras está en horas oblicuas va a haber mayor influencia sobre el globo ocular. Y tenemos que entender también, como lo decía Alicia, que cuando tenemos lentes de armazón, creemos estar protegidos, pero por las partes periféricas donde no está el lente con bloqueador ultravioleta, pues podría haber un ingreso de radiación ultravioleta. Entonces,
En este caso, lo que estamos hablando acá es que los rayos nocivos, los rayos de la radiación ultravioleta, tienen una penetrancia significativa incluso hasta retina, y esto lo podríamos perfectamente evitar utilizando pues accesorios ópticos con bloqueadores ultravioleta de alto porcentaje de filtración. Es decir, entre más alto el porcentaje de bloqueo ultravioleta, pues menor el riesgo para el cristalino, para evitar esa catarata, para la retina e incluso pues para la misma lágrima que tenemos. Muchos de nosotros a veces solamente sentimos que no necesitamos gafas de sol o no nos gustan porque nos limitan un poco pues la claridad de la imagen, pero sí sentimos un poco como que me arden los ojos, se me colocan rojos, y eso es lo que llamamos la fotosensibilidad. Qué bueno sería que pudiéramos tener o unas gafas por lo menos con filtro ultravioleta o unos lentes con filtro ultravioleta que nos puedan evitar esa sensación de daño y de pérdida de comodidad. A nivel de la conjuntiva pues evidentemente es un tejido que está expuesto a la radiación. Es acá donde yo les hablaba que empezamos a entender cómo hay una reacción oxidativa que se genera por radiación exposición ultravioleta, que me va a generar una muerte celular y que va a generarme evidentemente pues un daño de los tejidos conectivos de esa superficie, y empiezan a aparecer las hiperplasias conjuntivales, luego las pingüéculas, luego los pterigios. Y estos engrosamientos de la conjuntiva y de la córnea, que casi pues realmente la córnea se manifiesta de una manera diferente a la conjuntiva es más expresa, se reconoce en los exámenes con alto aumento, en los cuales podemos revisar a la lámpara de hendidura con una termoscopía en un lente positivo alto, pues lo podríamos ver fácilmente, mucho más fácil si hacemos teñidos corneales. Eh, También hablemos un poco sobre la sensibilidad, esa fotosensibilidad también que puede estar alterada. Recordemos que viene también ligada a qué tanto nosotros estamos manteniendo nuestros ojos siempre lubricados y mojados. Es una superficie que tiene que estar siempre humectada. Entonces, necesitamos que la lágrima natural del ojo del paciente se mantenga en su estado natural y que no sea alterada por justamente la radiación ultravioleta. He aquí la importancia de mencionarles el que los lentes de contacto de hoy en día deberían ser recomendados para el uso de los pacientes con filtros bloqueadores ultravioleta, y es por la salud del ojo. O sea, ni siquiera es que te vaya a afectar la visión, sino que te va a afectar es justamente pues todos los efectos de la radiación ultravioleta que son acumulativos y que se van a manifestar peor hacia los 50 años y más. Algo leía yo sobre radiación ultravioleta que nos decía que debemos trabajar la promoción y la prevención de la salud buscando que la vejez sea pues una vejez agradable, porque la vejez da signo de que pereza, empiezan a aparecer los daños, empiezan a aparecer todas las enfermedades, pero pues si lo podemos prevenir y llevar a una vejez socialmente activa, una vejez sana, pues mucho mejor. Y qué bueno que si sabemos que todas las personas de edad van a sufrir de este tipo de reacciones, y más después de los 50 años, pues si las puedo prevenir desde que sean niños utilizando lentes con filtro bloqueador UV, pues mucho mejor, porque voy a preservar la comodidad del parpadeo y evidentemente voy a evitar daños y ojalá no de cataratas a nivel ocular por exposición a los rayos ultravioleta. Fíjense, hablando de cataratas, este es un cuadro de cómo una evolución de cristalinos que están opacificados, que están realmente presentando catarata de acuerdo a la edad, que sería una fisiología normal. Una normal es pues que está buscando que el lente se empiece a esclerosar, o sea, se empieza a endurecer a partir de los 40 años. Empezamos a notar cómo se pierde, aparece la presbicie, porque ya la flexibilidad del lente cristaliniano pues no es la misma que una persona joven. Entonces, si esto además le sumamos a que está expuesto a la radiación ultravioleta permanente, pues vamos a acelerar la aparición de una catarata cortical o periférica que nos va a afectar el proceso de visión. Tristemente, esto no pasa en una persona de 20 años que puede perfectamente acomodarse o reacomodarse o rehabilitarse en un esquema normal de vida. Pasa en una persona mayor, en los cuales lo va a limitar, lo va a sentir viejo mal, y además va a tener que tener más riesgos en exposición, porque tenemos que revisar que su sangre está bien, que la tensión está bien, que esté dispuesto al cambio, que tenga que aceptar un poco la cirugía como tal y su recuperación. Entonces pensemos no solamente en salud visual y ocular, sino también pensemos en la salud general de la persona y en su salud mental al llegar a la edad
del envejecimiento. Entonces, lo que queremos hacer hoy es hablar de protección, justamente, y cuando hablamos de protección, pues tenemos que ser conscientes de todo lo que hemos hablado. El sol, muy bueno, en dosis medidas, en unas dosis muy pequeñas, justas, conociendo nuestro fototipo, conociendo un poco nuestra jornada en la cotidianidad, qué tanto yo estoy expuesto y qué tanto no, pero lo más importante es qué tan consciente soy como ciudadano del mundo, y más en estos tiempos de pandemia cuando estamos haciendo conciencia de la salud, conciencia del lavate las manos, conciencia del distanciamiento social, conciencia del utilizar la asepsia al máximo, pues qué tan conscientes somos de me estoy protegiendo la piel, me estoy protegiendo los ojos, estoy dando recomendaciones de valor agregado en salud a mis pacientes y a mi grupo familiar. Y entonces es cuando llegamos a nuestra parte final. No sé si la licenciada Alicia está, la perdí, eh, donde hablamos de protección ocular. Y cuando hablamos de protección ocular tenemos que ser entonces muy conscientes que es la parte no visible y por lo tanto una gran enseñanza que tenemos que tener es que justamente la radiación UV no se ve, pero sí se puede medir. Entonces, importante cuando en las ópticas estamos ofertando el bloqueador ultravioleta que podamos demostrarle a los pacientes qué tanto grado de protección estamos ofreciendo, tanto en los lentes oftálmicos como en los lentes de contacto. No se ve la radiación y por ende los filtros no tienen color. No es un color amarillo en el lente, no es un color azul en el lente, no es un color marrón en el lente. Es invisible el filtro porque justamente esa es su función, filtrar la radiación invisible y por eso hablamos de el poder dañino de la invisible luz ultravioleta y poderlo sí medir o mostrarle cómo se evidencia que lo que le estamos vendiendo, recomendando y recetando a nuestro paciente pues tiene factor de protección ultravioleta. Estos lentes de contacto que hoy en día manejan la protección tienen que estar acorde pues a los criterios mundiales y a los estándares de medida de justamente de ultravioleta. Y hay 3 entidades que, de hecho son 4 entidades que hoy en día pueden catalogar si un lente tiene o no filtro ultravioleta. Uno de ellos pues es la ISO en sus normas internacionales de estandarización puede medir y catalogar y darle a una empresa el certificado o la acreditación de que su producto tiene esos altos estándares de bloqueo ultravioleta. Otro es el ANSI, que es el ISO pero americano, o sea, solamente es la Asociación Americana de Estándares de Métricas. Y 2 a nivel optométrico que son el World Council Optometric, el Consejo Mundial de Optometría y la Academia Americana de Optometría. Johnson & Johnson en sus lentes de contacto tiene justamente estos 4 sellos. Tiene el de la ISO, el de la ANSI, el de la Academia Americana y el del World Council Optometric, en los cuales están certificando que nuestros lentes de contacto tienen bloqueador UV. Unos de los lentes tienen clase 1 y otros de los lentes tienen clase 2. ¿Qué significa esto? Que el bloqueo, o sea, los estándares universales hablan que para que sea clase 1 tiene que estar protegiendo más del 90% a los rayos ultravioleta tipo A y más del 99% a los rayos ultravioleta tipo UVB. Y el bloqueo tipo 2 son que aseguran por lo menos más del 70% de bloqueo a los UVA y más del 95% al bloqueo UVB. ¿Esto por qué es interesante? Porque es que además nos están diciendo, cuando te hablen de un lente que tiene un filtro bloqueador ultravioleta, tú tienes que empezar a preguntar qué tanto porcentaje de bloqueo tiene, porque se dice y se considera un lente sin bloqueo cuando tiene menos del 10% de protección a los UVA y menos del 30% a los UVB. Si tu lente tiene menos de estos valores, realmente ni lo menciones porque se considera ante la estandarización universal que no tiene bloqueo ultravioleta. Entonces, en este momento, y por fortuna, pues tenemos para la oferta de la sociedad y para cuidado de la salud y de la visión, pues lentes de contacto que tienen filtros bloqueadores a los ultravioleta tipo A y tipo B de altísimo grado y porcentaje. Eso pues nos va a favorecer que en todos los productos se encuentren siempre el sello de bloqueador ultravioleta. Entonces, estos son los sellos de calidad que hay que realmente enseñarle a las personas a buscar tanto en anteojos de armazón como en lentes de contacto, y esto no es comercial porque acá no están
las referencias de los lentes, sino que busquen el sello de bloqueador. Eso para asegurar la salud ocular. Fíjense en este caso que tenemos en la foto de su izquierda, cómo con fluorescencia encontramos el acúmulo de tejido y se empieza a ver de forma luminosa ese acúmulo de tejido conectivo en la parte nasal. Mientras que en el otro ojo, colocando un lente de contacto, se oscureció totalmente el panorama y es porque el lente absorbió los rayos ultravioleta y se tornó oscuro. Esto es viéndolo con lámpara de luz negra, el lente no se va a cambiar de color, simplemente se nota cómo absorbe los rayos ultravioleta y se quedan allí. Entonces los rayos no van a pasar ni a la lágrima, ni a la córnea, ni al interior del ojo y evidentemente pues no vamos a generar un daño. Y en la parte de su derecha van a encontrar cómo aquí estamos exponiéndoles un efecto bien importante que estudió el doctor Coroneo, que se llama el efecto de enfoque de luz periférica o el efecto de enfoque de periférico de luz, o el efecto Coroneo, que es el que habla que nosotros podemos tener unos anteojos de protección al frente, así como en este momento yo tengo unos anteojos de protección ultravioleta, pero la luz ultravioleta puede estar entrando por las partes laterales del marco del anteojo y cuando entra a tocar córnea, como lo están viendo en la figura, incide de forma temporal sobre la córnea. La córnea es un lente positivo alto. Ese efecto positivo alto va a hacer que la luz se multiplique en potencia, va a cruzar hacia el otro lado y gracias a Dios tengo una nariz que me bloquea la incidencia de esos rayos, pero me rebota la luz hacia la parte nasal. Y entonces por eso es que encontramos mayores pingüéculas y mayores hiperplasias conjuntivales y mayores pterigios en la parte nasal ocular. ¿Por qué? Porque es como va potenciada esa luz de radiación ultravioleta. Entonces fíjense que además de que es dañina la luz ultravioleta, cuando toca una superficie positiva, pues se va a multiplicar su efecto dañino y es una luz invisible. Por eso es que necesitamos hacer mucha educación y mucha conciencia de este trabajo. Entonces, pues no olviden siempre revisar en los productos que ustedes consumen y que están utilizando para la salud ocular y visual que tengan un factor de bloqueo ultravioleta. ¿Por qué? Por todo lo que explicamos. Curiosamente y tristemente no todos los productos que hay en el mercado lo tienen. Entonces, qué bueno que empecemos a demandar ese tipo de calidad. ¿Este producto tiene UV o no tiene UV? Por mi salud, no es por hacer rico a nadie ni por capricho de las compañías, es por preservar la salud ocular y porque estamos viendo el creciente daño de la invisible luz ultravioleta. Entonces, el UV sí se ve, el UV sí lo podemos evidenciar ante un paciente, pero se hace súper necesario que entendamos que hay que generar una conciencia y la conciencia se genera con educación, con capacitación, con entrenamiento y con hablarle claramente a un paciente sobre la situación que está generando en sus ojos. Acá les muestro nuevamente el ejemplo como un ojo, ven en la parte de abajo como la parte lumínica de la parte nasal se ve, pero en la parte superior ya no se ve porque tiene un lente de contacto que bloquea los rayos ultravioleta. Entonces, se puede evidenciar muy fácil. Solamente y para recordarles, pues Johnson & Johnson es la marca líder en lentes de contacto blandos en el mundo y justamente porque no solamente está trabajando productos para ver bien, nosotros estamos trabajando productos para la salud ocular y visual, para el confort del paciente, para evitar problemas más serios con el envejecimiento. Buscamos la salud visual, mental, social. Y justamente estamos comprometidos para que la visión y para que el ojo se mantengan sanos y absolutamente confortables durante el proceso de la vida. Entonces, creo que ha sido muy interesante nuestra charla del día de hoy y pues era lo que teníamos para compartir con ustedes, licenciada Marcela, muchísimas gracias. Licenciada Alicia, muchas gracias. Licenciada Cecilia, también por la oportunidad de poder compartir esta preocupación de compañía. Recuerden que los tips de todos los días es justamente trabajar por nuestros pacientes que tengan salud visual y ocular y que la protección, así no se vea, tenemos que ofertarla. Entonces, esa es la ética y la responsabilidad que necesitamos hoy en día para con nuestros pacientes, para tener una vida más saludable y hacernos conscientes que somos ciudadanos del mundo y que tenemos que evitar los aerosoles porque tenemos que salvar esa capa de ozono que a todos nos está sirviendo por igual. Entonces, pues, muchísimas gracias. Doctor Marchán, muchísimas gracias. Licenciada Alicia, muchas gracias, muchas felicitaciones que nos dejan. Tú es muy bajita, Ceci. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Mucho mejor. Ok, gracias.
Bueno, pues muchas felicitaciones que dejan aquí en el chat para ustedes por su excelente ponencia. Esto es agradable leerlo. Y bueno, pues si ustedes me permiten, podremos pasar a una ronda de preguntas y respuestas, siempre y cuando el tiempo nos permita seguir avanzando. Doctor, hay aquí en el chat, nos están dejando algunas preguntas que, si usted me permite, le voy a ir leyendo. Maestra Marce, si en alguna usted nos puede apoyar a responder. Y nos dicen que a qué altitud hay mayor incidencia de radiación UV y en dónde debe de haber mayor protección. Supongo que hablan de la parte física. Adelante, Nelson. ¿Tú me regalas nuevamente la pregunta exacta, licenciada? Gracias. Que si le repites la pregunta. Está cerrado tu micro, Ceci. Sí, maestra, gracias. Ok, le repito. Sí. ¿A qué altitud hay mayor incidencia de radiación UV y en dónde debe de haber mayor protección? Bueno, igual lo entiendo como tú lo entendiste. Suponemos que en las partes del cuerpo. Primero, pues ya lo dijimos, a mayor altura, mayor exposición. Sin embargo, también tiene que ver con la posición del planeta respecto al Sol. Entonces, en la zona ecuatorial hay una mayor exposición más directa y más fuerte. A mayor altura también, porque es más corta la distancia de influencia hacia mayor baja altitud, pues no es que sea tan fuerte la misma fuerza de incidencia. Y de hecho en el cuerpo humano se dice que las zonas más sensibles son manos y pies, pero que las partes más, iba a decir más gruesas, menos susceptibles de daño son el dorso, la parte lumbar y el dorso. Entonces, pues como que estamos hablando de espalda baja y barriga serían como las zonas de menor daño y exposición, pero la cara, las manos y los pies son los más susceptibles de generarse algún daño por radiación. Claro, tal vez por la misma exposición, ¿no? A la que se encuentra. Entre más expuesto, pues mayor riesgo. Hay otra pregunta. En los lentes solares con AR, ¿trae la cantidad de protección solar para los pacientes? Pues es que fíjate que justo es cuando tenemos, bueno, mi tema es lentes de contacto que nunca van a requerir un antirreflejo porque están siempre colocados en el ojo y húmedos, pero cuando están hablando de lentes oftálmicos hay una confusión a veces de todos los filtros que el mercado ofrece. Entonces, esa misma educación es la que le tenemos que brindar al paciente exactamente para qué es el filtro que estás comprando. El AR es justamente una película que mantiene, que endurece un poco la superficie para que no haya ni quiebres, ni rayaduras, ni poros en esa superficie para que por refracción no hayan halos o se quiebre esa imagen clara que viene del medio exterior. En el caso de UV sería diferente. Una cosa es que tengas antirreflejo y otra cosa es que tengas filtro UV que es invisible. Entonces el AR es más para lo visible, para esos rayos nocivos luminosos que pueden generarte difracción y mala visión, y el UV es esa porción invisible que se está generando, que te puede generar un daño por influencia en la superficie ocular y que necesitamos bloquear. Entonces el AR tiendes a verlo porque es una superficie refleja, incluso los filtros de color se ven porque son superficies coloreadas, pero el bloqueo filtro ultravioleta no se va a ver. Entonces, por eso a veces creemos más y nos toca con fe creer en esos solares que vienen con el numerito de grado de protección, que les decía yo en principio, 400 nanómetros, 200 nanómetros, 100 nanómetros. Entonces, es allí. O preguntarle a la persona que está dispensando el producto que si tiene un UV-ómetro o que si nos podría de alguna manera mostrar pues cuánto es el grado de protección UV al cual estoy yo dispuesto a comprar o a pagar por. Gracias, doctor. Estamos como un poquito cortos de tiempo, pero no me gustaría dejar pasar una solicitud que está muchísimo, que si pudieran compartir esta información, tanto de las diapositivas como los artículos de donde fueron obtenidos los datos. Esta información también se queda en el Facebook de la DEU y pues se puede consultar varias veces, pero le cedo la palabra, doctor.
Sí, mira, nosotros no tenemos ningún inconveniente, somos el equipo de educación profesional de Johnson & Johnson. Yo me voy a permitir escribirles en el chat mi correo corporativo. Sírvanse contactarme y pedirme exactamente pues cuál es la información que requieren, porque pues es información universal, no es de compañía, es una información que por cultura general deberíamos saber. Entonces, por supuesto, pídanme, que tenemos magazines informativos, tenemos artículos, tenemos pues información científica que nos va a servir a todos. Entonces les dejé en el chat mi correo corporativo. Pueden escribirme y con muchísimo gusto atendemos su solicitud. Para eso estamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Tendríamos tiempo de otra pregunta? Creo que dependemos De de los organizadores, sí. Adelante. Muchas gracias, qué amable, muchísimas gracias. Entonces, ¿no es recomendable usar un bloqueador o dependerá de la cantidad de UV? No, siempre va a ser recomendable, ¿cómo no? O sea, el máximo grado de protección que tengamos, o sea, la concientización parte es que no solamente es un bloqueador lo que nos va a salvar la vida, es el bloqueador y qué tanto debo yo repasarme el bloqueador, porque como decíamos, depende del factor de protección. Si es un bloqueador 15, pues cada 20 minutos debería yo estarme repasando mi bloqueador sobre la cara, manos y pies sobre todo, pero también depende de a qué altura estás, en qué grado, de qué hora del día estás, cuál es el índice de UV que tienes en la zona donde estás y si además qué tipo de piel tienes. O sea, si eres un fototipo 1 y 2, preocúpate porque debes estar mucho más consciente y preocupado por la radiación ultravioleta. Si son morenitos como la maestra Marcela López y yo, pues somos como un fototipo 6, pues nos despreocupamos un poquito, pero eso no quiere decir que no usemos nuestra gorra cuando vamos a salir al sol, nuestras gafas con protección, los lentes de contacto, el bloqueador ultravioleta y pues además hacer una labor de concientización en nuestros grupos familiares sobre la importancia de protegernos. Gracias, doctor. Y la última sería que en relación a esta misma protección, ¿sería necesario, aún estando en casa, por este confinamiento, sería necesario estarlo utilizando? Y lo que pasa es que hoy en día tenemos que ser muy conscientes también de la luz artificial que genera radiación ultravioleta. Entonces, una cosa es la radiación natural del sol y la radiación que incluso cuando no hay sol está el día y el día, no hay sol es porque hay nubes. Entonces está nublado y no se ve el sol, pero el sol siempre va a estar ahí desde que haya día. Esa es la radiación ultravioleta natural, pero tenemos la radiación ultravioleta artificial. Entonces también estamos expuestos a mucha iluminación artificial hoy en día que no sabemos que la tenemos en casa y pues también nos está generando algún tipo de daño. Siempre es estarnos controlando el cuerpo, el lenguaje del cuerpo. El cuerpo habla, piel áspera, piel queratinizada, piel seca, manchas en la piel. Si encuentran algún tipo de mancha nueva, una peca nueva, un lunar nuevo, hay que inmediatamente consultar por pequeño que sea y por lo general también pasa lo mismo que los defectos refractivos, no duele. Entonces solamente aparece. Entonces es conocernos mejor, hay que inspeccionarnos muy bien cuando nos estamos bañando en las mañanas, aplicando los filtros, las mujeres maquillando, para que aprendan rápidamente a identificar esos puntos. En la piel hay puntos críticos, ¿no? Que no se nos olvide que sobre todo en los párpados podrían aparecer este tipo de cánceres sobre piel de párpado que es muy sensible y al lado de la nariz, en las zonas periféricas de la nariz podrían aparecer este tipo de manifestaciones dérmicas. Entonces, muy importante conocernos y buscar un dermatólogo de confianza cada vez que veamos algo anormal. Pues muchísimas gracias, maestra Marce. Muchísimas gracias a la licenciada Alicia, que ya no la veo acá, pero doctor Merchan, como siempre. Voy a trabajar como siempre. Excelentes sus presentaciones y bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado a nombre de la carrera de optometría de FES Iztacala y a nombre de la clínica de optometría de FES Iztacala por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y una feliz tarde.